Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Glosario de Kant. Ciertamente la obra de Kant ha causado una gran repercusión en la filosofía a nivel mundial, especialmente su crítica a la razón pura y todas sus obras en general. Ciertamente en el campo del conocimiento, su crítica a la razón pura ha sido fundamental para dar un giro a la epistemología de su tiempo y también ha influido posteriormente. También, por supuesto, su antropología, su filosofía política, su ética, etc. En relación con el conocimiento, Kant se plantea qué puedo conocer, por ejemplo, en la crítica de la razón pura, que desarrolla lo que es la lógica trascendental, también la estética trascendental, la analítica trascendental y la dialéctica trascendental. En cuanto a las facultades del conocimiento, Kant señala que existe la sensibilidad, también el entendimiento y, por último, la razón. Respecto a los elementos a posteriori, Kant habla de la información sensible que procede del mundo, caótica y desordenada, y los fenómenos. Respecto a los elementos a priori, son intuiciones puras como espacio y tiempo. Y para Kant, en la ciencia, hay juicios sintéticos a priori. Los juicios sintéticos a priori son posibles porque hay elementos a priori comunes y que son intuiciones puras que se aplican a los datos caóticos del mundo. En relación con las categorías, los juicios sintéticos a priori son posibles porque los elementos a priori, categorías, se aplican a fenómenos. Respecto a las ideas trascendentales, son alma, mundo y Dios. Los juicios sintéticos a priori no son posibles porque los elementos a priori, las ideas trascendentales, no se aplican a ningún objeto. Son ideas reguladoras que guían, por ejemplo, el proceso científico, pero que no permiten fundar una ciencia. En relación con la ética, ¿qué debo hacer? Si seguimos con este esquema del pensamiento kantiano, está claro que para Kant la acción moral es buena si se identifica con la buena voluntad. Por tanto, rechaza las éticas consecuencialistas. Además, Kant considera que una voluntad es buena cuando supone actuar por deber. Las acciones realizadas por interés, según Kant, no son morales, y la ética kantiana, por tanto, es deontológica, ética del deber por el deber. Por otra parte, para Kant, la acción moral es aquella que se rige según el imperativo categórico. Es un imperativo porque supone coaccionar a la voluntad. Es categórico, no hipotético, ya que significa obrar por el deber en sí mismo y no obrar con vistas a otro fin. Además, la moralidad reside en la forma de la acción y en su universalidad. Por otra parte, la moralidad humana es autónoma y el imperativo categórico procede de la razón. Se rechaza, por tanto, que la moral humana sea heterónoma y dependa de otro, como una divinidad. La ética kantiana es autónoma. En cuanto a algunos términos que utiliza Kant en su jerga filosófica, una jerga muy profunda, muy técnica, muy profesoral, voy a hacer algunas explicaciones de algunos términos que utiliza Kant. Por ejemplo, está analítica trascendental, que es la primera parte de la lógica trascendental y se ocupa de las categorías o conceptos puros. También está el término antinomias, de la razón pura, que son conclusiones contradictorias y antitéticas que pueden ser simultáneamente verdaderas o falsas, en las que incurren los razonamientos. Estas conclusiones pretenden demostrar la existencia del mundo y constituyen la cosmología racional. A posteriori, en Kant, significa que depende o surge de la experiencia, y a priori, que es previo a la experiencia. Autonomía moral supone que la razón se autolegisla o impone sus propias leyes. Lo contrario, el hecho de que la razón reciba las leyes desde el exterior, se denomina heteronomía. Categoría significa para Kant un concepto puro del entendimiento. Son las condiciones trascendentales que permiten pensar los contenidos de la sensibilidad. Respecto al término concepto, es la representación mental en general para Kant. Podemos también analizar lo que significa crítica en la filosofía kantiana. Es el nombre que pretende superar en la filosofía kantiana el racionalismo dogmático, la pretensión de conocer realidades inteligibles, y el escepticismo, la negación de todo conocimiento. Dialéctica trascendental es la segunda parte de la lógica trascendental y se ocupa fundamentalmente de las condiciones trascendentales de la razón y de su uso legítimo.
Respecto al término dogmatismo, es para Kant la pretensión del racionalismo de conocer las realidades metafísicas, podríamos decir, referidas al yo, al mundo o a Dios, frente al que se opuso la crítica kantiana. En relación con el término entendimiento, es la facultad que permite unificar los datos de la sensibilidad mediante las categorías y cuyo producto es el fenómeno. Espacio, para Kant, es la forma a priori de la sensibilidad. En relación con la estética trascendental, pues es una parte de la crítica de la razón pura que se ocupa de buscar cuáles son las condiciones trascendentales a priori de la sensibilidad, es decir, las intuiciones puras de espacio y tiempo. El término fenómeno es el nombre con el que Kant se refiere a cada uno de los objetos de los que se puede tener experiencia y por tanto conocimiento. Se opone a noúmeno. Heteronomía moral es para Kant la determinación de la ley moral y depende de motivos extrínsecos y ajenos al sujeto moral, principios prácticos materiales. En este gran defecto caen, según Kant, todas las éticas materiales que en lugar de liberar al sujeto moral, pues le esclavizan. En referencia a la idea de Dios, del mundo y del yo, pues son ideas trascendentales para Kant que cumplen una función reguladora de toda la experiencia y representan las unidades absolutas y condiciones de posibilidad. Kant considera o establece con su filosofía un idealismo trascendental para diferenciarse de las concepciones idealistas que rechazan que exista una realidad más allá de la mente. La teoría kantiana se denomina idealismo trascendental porque afirma la existencia de un mundo exterior a la mente, el noúmeno o cosa en sí, pero que es incognoscible. Ilusión trascendental es para Kant la tendencia de la razón a aspirar a lo incondicionado y que se encuentra en la raíz del error cometido por la metafísica tradicional. El imperativo categórico es para Kant la forma de la ley moral. Es un imperativo porque obliga a la voluntad de forma incondicional. Es categórico, no hipotético, porque obliga a actuar entendiendo la acción como un fin, no como un medio. Kant propuso 3 formulaciones del imperativo categórico. Respecto al imperativo hipotético, es el imperativo que determina la voluntad como medio para conseguir un fin. Intuición es la representación de lo singular tal como se capta por los sentidos. Los juicios sintéticos a priori son para Kant juicios universales, necesarios y ampliativos, es decir, constituyen el conocimiento científico. Respecto a la libertad, Kant afirma que es un postulado de la razón práctica. No se puede conocer desde un punto de vista teórico, pero si no existiera, el ser humano no tendría vida moral. Respecto al término necesario, para Kant es aquello que no puede ser de otro modo. Es una de las características de los juicios sintéticos a priori. Noúmeno o cosa en sí es el nombre que en Kant reciben las entidades que trascienden la sensibilidad. Es la realidad antes de pasar por las facultades humanas de conocer, por lo que se opone a los fenómenos, a lo fenoménico. Paralogismos de la razón pura son en Kant razonamientos formalmente incorrectos. Cualquier razonamiento que pretenda demostrar que existe el alma incurre en paralogismos. Particular, para Kant es lo contrario de lo universal y una de las características de los juicios sintéticos a posteriori. Respecto a los postulados de la razón práctica, Kant establece 3 postulados que son las condiciones necesarias para que sea posible el mundo moral. Estos 3 postulados se corresponden con las ideas trascendentales: libertad, mundo, inmortalidad, yo y Dios como supremo bien. Puro es lo que es independiente de la experiencia y no se mezcla con ella. Razón, para Kant, es la facultad superior que unifica los juicios que se forman en el entendimiento. Además, la razón cumple una función reguladora en torno a 3 ideas: yo, mundo, Dios. Kant distingue entre la razón teórica, que se ocupa del conocimiento, y razón práctica, que se ocupa de los comportamientos, de la moral. Sensibilidad es para Kant la facultad por la que se reciben pasivamente las impresiones sensibles. Y el tiempo es, en Kant, la forma a priori de la sensibilidad. Universal es, según Kant, lo que se cumple siempre en todos los casos particulares. Es una de las características del conocimiento científico.
Y respecto al uso legítimo de las categorías, según Kant, las categorías solo pueden aplicarse a los datos de la sensibilidad. Cuando se aplican a las ideas de la razón se incurre en un error, porque no puede surgir conocimiento. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando, y por último decir que los que lo deseen pueden compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre. Gracias.